Quiero dar la bienvenida muy afectuosa y cálida al presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Emilio Velarde Flores. Y sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra para que exponga sobre el panorama político mundial y regional y las principales proyecciones macroeconómicas y la política monetaria. Adelante, señor Julio Velarde. Muy amable de estar acá. No, agradezco la invitación de poder estar acá presente en la Comisión de Economía. Antes no trata algunos temas que lo responderé a las preguntas si fuera el caso. Voy a comenzar un poco con el sector externo. La proyección está funcionando. No. Gracias. No se escucha. Muchas gracias. El crecimiento mundial se espera que sea algo menor este año y el próximo, lo que hemos visto, tanto el año pasado como el año 23. Para este año, el mundo se espera que crezca 2,9, para el próximo año 2,8, con los países más importantes teniendo un menor crecimiento al que se esperaba antes. Estados Unidos espera un crecimiento de 1,6% para este año, 1,1% para el próximo. Si bien se habla mucho de potencial recesión este año de Estados Unidos, no parece ser el caso, y no creo que se dé tampoco el próximo año. Todavía subsiste mucha incertidumbre, a pesar que ya se han aplicado los aranceles para la parte de los países, como ustedes pueden ver. El presidente Trump ha anunciado nuevos aranceles a muebles, a farmacéuticos, a camiones. Entonces, no se sabe con certeza si el panorama que se tiene ahora arancelario es el que va a permanecer en el tiempo. En el caso de China también se espera un crecimiento menor. Creció 5% el año pasado, se espera 4,5% este año y 4,2% el próximo. China es uno de los países donde se está viendo más la caída de la población que ya se manifiesta. Algunos cálculos estiman que la población de 2100 va a ser casi 60% menor de la que tiene ahora. Y la fuerza laboral está siendo cada vez menor, año tras año, ligeramente menor, obviamente. Si vamos al siguiente cuadro, acá hay dos cosas que quería explicar. Pueden ver ahí la caída de la bolsa en abril. Abril fue lo que se llamó el Gran Día de Liberación, cuando anunció los aranceles Trump enormes para todos los países. Felizmente los aranceles después aplicados han sido algo menores. De ahí la bolsa se ha recuperado y está en máximos históricos. Con esto quiero decir algo que se comenta mucho, que la plata sale de Estados Unidos. No está saliendo de Estados Unidos. Solo en el mes de abril hubo un flujo negativo de Estados Unidos en este mes del Día de la Liberación que comentaba. En todo lo demás ha habido ingresos de capitales de fuera del mundo al mercado de acciones, al mercado de renta fija, al mercado de bonos, al money market, etcétera, ¿no? De allí este récord que estamos teniendo en el precio de las acciones norteamericanas. Pero a donde quería ir es, el dólar sí se viene depreciando frente a gran cantidad de monedas. Ahí podemos ver el comportamiento de Estados Unidos frente al promedio de monedas desarrolladas, en primer caso, y cómo realmente países como la eurozona, Brasil, y casi todos se han venido apreciando realmente frente a Estados Unidos, pero más que responder al flujo de capitales, está respondiendo más bien a los de fuera, los que tienen inversiones en Estados Unidos, se están cubriendo en mercados derivados. O sea, no están comprando y vendiendo directamente, están buscando protegerse en el mercado de futuros, en el mercado forward. No es que estén sacando plata, simplemente se están cubriendo, por si el dólar se depreciara frente a las monedas de sus países. Si vamos al siguiente gráfico, podemos ver las proyecciones, estas son distintas, más optimistas, pueden que sean las correctas también, que dio hace 2 semanas los miembros del directorio del Banco Central norteamericano, que les piden cada 3 meses que pongan puntitos donde creen que van a estar crecimiento, desempleo, inflación, etc. El caso de ellos, podemos ver que para
este año están esperando un crecimiento de 1,6%, un poco más de lo que se esperaba hace 3 meses. Para el año próximo, el 2026, está esperando un crecimiento de 1,8, un poco más de lo que se espera el año pasado, perdón, 3 meses atrás que se esperaba 1,6, y para 2027 espera 1,9. El desempleo lo esperan relativamente bajo, 4,5 igual para este año, 4,4 el próximo y 4,3 el 2027. Y la inflación sí, va a mantenerse encima de su meta, encima de 2%, este año en 3%, el próximo 2,6, un poco más de lo que esperaban hace 3 meses, y el 2017 2,1. Nosotros tenemos inflación menor que la norteamericana ahora, el año pasado, y probablemente mantengamos inflación menor a la norteamericana estos próximos 3 años. La tasa de interés sí están esperando un descenso, 2 descensos más en el año del que tuve en septiembre. Habrá qué pasa en función de la evolución de los datos que estamos viendo. Acaba de salir el dato de empleo en Estados Unidos, privado, y había una ligera contracción en el empleo. En términos de intercambio, si vamos a la siguiente, estamos con un cuadro muy alentador con respecto a los precios de exportación. Estamos con precios de exportación en términos de intercambio que solo se pueden comparar a los que había hace 75 años. El 50, para que tengan una idea, el 50 y 51 creció 8,8 y 9,3. Gracias a esos precios generaron ingresos fiscales, etc. Ahora la situación es distinta. Primero, el mundo crece menos que antes, hace más difícil. Y segundo, gran parte de este crecimiento también de precios de exportación es oro. Y una buena parte de la producción de oro no paga impuestos. Entonces no hay recursos fiscales que hubo en los 50 para hacer la cantidad de obras que tal vez ustedes recuerden, de Estado Nacional, unidades vecinales, Hospital de Baleati, Ministro de Educación. Y realmente si uno ve, Lima se transformó. No solo Lima, gran parte del país se transformó por obras que se hicieron en ese momento. Continuemos. La balanza comercial está positiva. Esperamos que este año termine encima de 30,000 millones de dólares, récord histórico, y que el próximo año esté terminando en más de 32,000 millones de dólares. Este es el exceso de exportaciones o importaciones. Y ya considerando intereses, utilidades, todos los otros rubros, estamos teniendo un superávit en cuenta corriente que es de casi 2% este año y 2,3% el próximo. Que es una cosa, comparado con otros países, ustedes pueden ver que países como Brasil o Colombia tienen déficits, no superávit, de 2,8, 2,7. De los países grandes, solo Argentina en este momento probablemente tenga superávit por el ajuste que ha tenido, ¿no? Si vamos ahora al detalle de las exportaciones, podemos ver que desde el 2000 el crecimiento de exportaciones ha sido bastante impresionante, particularmente no tradicionales. No tradicionales se han multiplicado por 15 veces desde 2000 en volumen. Las tradicionales se han multiplicado por 2,5 veces y en general la exportación ha crecido 4,3 veces. Como pueden ver ustedes ahí, las exportaciones van a ser sustancialmente más altas. El próximo año están llegando a prácticamente 90,000 millones. Si vamos a las exportaciones peruanas, si bien China es nuestro principal socio comercial, no tradicionales, Estados Unidos de lejos es el principal socio comercial. En no tradicionales, Estados Unidos nos compra 6.700 millones de dólares, mientras China solo nos compra 555 millones de dólares. En tradicionales, China nos compra casi 24.500 millones, Estados Unidos solo 3.000 millones. Un punto de repente a destacar que no se toma ya en cuenta, India, que viene creciendo a tasas altas, ya en productos tradicionales nuestro segundo socio comercial, ¿no? Uno piensa en Unión Europea, otros países, pero India ya es segundo socio comercial en productos tradicionales. Los aranceles promedios a Perú
aplicó un arancel de 10%, no solo para Perú, para Chile, para Colombia, para gran parte de países de América Latina, Argentina, no el caso de Brasil que está aplicando 50%. Hay productos que están exonerados, pero se ha aplicado un arancel ahora de 50% al cobre semiacabado. Entonces, en promedio, si no fuera este arancel al cobre semiacabado, el arancel no sería 10% de los 7 efectivos, porque hay como 30% de productos exonerados de arancel. Pero con esto el cobre elaborado que le está aplicando 50%, el arancel promedio de nuestras exportaciones sube casi a 9%. Puede haber algo de sustitución ahí, pero hasta ahora es casi 9%. No creemos para la parte de los productos que afecte el volumen de exportaciones. Los productos más importantes, que son los agroindustriales, competimos básicamente con California. California no solo paga por hora $20 a sus trabajadores agrícolas, sino los trabajadores agrícolas son básicamente migrantes, porque los norteamericanos típicamente no quieren hacer esa labor. Entonces, realmente creer que pueda crecer la producción de estos productos en California, dada la situación de limitación a migrantes y el costo de mano de obra, es bastante difícil. Y segundo, producimos en la temporada donde no hay cosecha en California. Entonces tenemos una ventaja para poder colocar. Obviamente golpea algo de precio para tener que sacrificar a algunos exportadores, pero parece que sí. A joyería de oro comenzó a aplicarse algo de aranceles. Se ha disminuido el efecto porque ahora están importando el oro para que el oro mismo no pague aranceles, sino solo la elaboración. Y eso atenúa el efecto. En oro, aunque usted no lo cree, exportamos más de $100 millones mensuales. A alguna mejor joyería de Estados Unidos, Tiffany's, pongamos, ser importador. Felizmente no se da esta facultad salida para poder seguir exportando. Veremos si en este caso de productos de oro de cobre, exportamos más de 300 millones en productos de oro de cobre. Esperemos que no sean tan afectados, pero habría que ver todavía. En los más productos no vemos efecto. Si continuamos, los datos que estamos teniendo hasta ahora de coyuntura son bastante positivos. La masa salarial formal está creciendo 7.6% real, o sea, casi 10% en términos nominales. Estos son los primeros 7 meses del año. En los primeros 7 meses del año también la importación de insumos industriales crece a un ritmo de casi 20%, 18,9%. La importación de capital también casi 20% en los primeros 7 meses, 18,6%. El PIB interno está creciendo en términos reales 7%, o sea, en términos nominales casi 10%. Los comprantes de pago electrónicos están creciendo a una tasa de 13%. El circulante crece una tasa también de casi 13%, los pagos digitales casi 10%. Las transacciones con débito casi 7%. O sea, los indicadores de corto plazo de la actividad económica son positivos y son altamente positivos, incluso diría. Si uno va a empleo, uno puede ver que los puestos de trabajo formales están creciendo a un ritmo bastante alto, 5,1%. Si uno va solo al sector privado, está creciendo el empleo en 6,5%, 6,6%, perdón. El sector que más crece es el agropecuario, que ha crecido estos 7 meses casi 24%, empleo formal. Pero todos los otros sectores están creciendo. Uno puede comercio, crece 4,2%, servicios 3,8%, construcción 7,1%, manufactura 2,7%. Una población de trabajar que crece menos de 1%. O sea, el nivel de formalidad poco a poco va aumentando. Si vamos a la siguiente. En las encuestas sobre expectativas de los empresarios, está en terreno positivo, no tan positivo como eran antes tal vez. Pueden ver ustedes los picos allí, cuando era 70% el optimismo, era ante el COVID, y después el otro pico es algo antes de las elecciones de 2021, cuando recuerda el COVID a fin de 2020, comenzó 2021, nuevamente había un optimismo. Algo se ha recuperado y lo importante es que ha subido. Y no estamos hablando de 3 meses, que era negra, sino la de 12 meses. Esto ya está incluyendo el próximo gobierno. ¿Cómo esperan que esté la economía en septiembre del 2026, ya con un nuevo gobierno?
O sea, aparentemente temores grandes con las elecciones todavía no se manifiestan. Y lo mismo con su sector, están también optimistas. Continuemos. Si vamos ahora al PBI, podemos ver que los sectores ligados a demanda interna, la demanda interna creció 6,2%. En enero-junio, esperamos que crezca el año 5,1%. La inversión privada hemos elevado, bueno, ha crecido 9% y hemos elevado la proyección de crecimiento para este año a 6,5%. Y el Producto Bruto Interno, que ha crecido 3,3% en los primeros 6 meses, esperamos que termine creciendo 3,2% este año y 2,9% el próximo. Ojalá estas cifras sean bajas y podamos crecer más. La siguiente, por favor. La inversión privada, como mencioné, le hemos ajustado al alza. Primer semestre creció 9%, con la no minera creciendo 9,4%. Lo que hemos notado frente a los años anteriores, que la inversión residencial caía, el 23 cayó 8,8, el 24 7,3, este año se espera que crezca y el próximo también. Y la minera esperamos que se recupere algo el próximo año y tengamos un crecimiento de la inversión privada el próximo año de 3,5%. Si vamos al sector público no financiero, estamos esperando para este año un déficit de 2,4% y para el próximo 2,1%. Si bien se deteriora la situación fiscal, todavía es mejor que la que uno ve en otros países. Como ver, hay países como Brasil o Colombia están con déficit que superan. El caso de Colombia es 6,5%, algunos creen que podría superar incluso el 7% este año. El caso de Brasil está estimando 8,5%. Lo que está traduciéndose en las tasas que pagan y las tasas de interés altas que mantienen, ¿no? Continuemos. La deuda de Perú todavía es relativamente baja, es la más baja de Sudamérica. En la teoría solo Guatemala tiene una deuda menor. Continuemos. Los bonos peruanos han mantenido un comportamiento relativamente favorable. Siguen Estados Unidos un poco. Como pueden ver, pagamos menos de la mitad de lo que paga Brasil por su deuda. Pagamos casi la mitad, un poquito más de la mitad de lo que paga Colombia por su deuda, bastante menos de lo que paga México. El tener déficit altos hace que los que compran bonos exijan tasas más altas y ahí tienen los resultados en lo que le exigen a Brasil, lo que exigen a Colombia en cuanto a rendimiento de los bonos, ¿no? Continuemos. El Banco Central tiene una tasa en este momento de 4,25%, descontar el de inflación está en 2,07%. Si nos comparamos con los países grandes que tienen meta inflación, durante los últimos años se ha mantenido siempre la tasa de inflación más baja, la tasa de interés más baja. Durante el COVID la bajamos casi a cero. Y después, cuando comenzó a subir la inflación en todo el mundo, subimos la tasa de interés, pero menos que otros países. Y actualmente se encuentra como la más baja. Nos sigue Chile con 50 puntos básicos más que nosotros, los demás están bastante por encima. Brasil está en 14% de tasa de interés. Y sin subir tanto la tasa de interés hemos conseguido controlar la inflación más rápido que los otros países. Somos el único que está prácticamente en la meta de los países que estamos pasando ahí. Si vamos ahora al tipo de cambio, hemos tenido un tipo de cambio bastante estable. Si uno ve con respecto a comienzo de siglo, nuestro tipo de cambio es básicamente el mismo. Está un poco más fuerte de lo que estaba incluso a comienzo de siglo, en el año 2000. Nos hemos apreciado, fortaleció el sol 1,3%. Otros países como Brasil se han depreciado casi 200%, México casi 100%, Chile 70%, Colombia 75%. Las reservas internacionales son bastante altas, están en casi 86.000 millones, que por saber el PIB de la deuda son bastante positivos. Esto permite que cuando interviene el Banco Central de Mercado Cambiario sea más creíble su intervención de las reservas que tenemos. A otros países que están tratando de acumular reservas, Chile ha hecho un programa para acumular reservas y tener algo más. Bueno, si continuemos.
La inflación en este siglo ha sido la más baja de América Latina, de los países que tienen moneda propia. Panamá, El Salvador, que usan el dólar, es un poco menor. Ecuador, que usa el dólar, es algo mayor que la peruana. Y casi nos comparamos a países desarrollados, eso lo veremos después. La siguiente. La inflación a septiembre, acá el número ha salido 1,36. La inflación de septiembre fue 0,01, o sea, una milésima. Pasó, en agosto era 1,1, ahora es 1,4, pues está dentro del rango. Esperamos cerrar el año debajo del 2%. La inflación, sinceramente, de energía está en 1,8. Y cuando vemos, si vemos, acá tenemos la inflación de agosto, porque la de Perú es la primera que ha salido. Lo demás todavía tenemos que esperar que sea la de los otros países. Como pueden ver ustedes, incluso con 1,4, antes era 1,1 de agosto, tenemos una de las inflaciones más bajas que Canadá, que Japón, que Estados Unidos, que el Reino Unido, cuando está puesto allí, la eurozona, etcétera, ¿no? Y obviamente más baja que Sudamérica y México están puestos ahí. La expectativa de inflación a 12 meses está a 2,2%. Eso sí nos gustaría que bajara un poco más la expectativa de inflación, pero están dentro del rango. Y estamos esperando para este año tener la inflación 1,7% y la inflación sin energía y alimento, que era que el banco está 1,9%, y para el próximo año 2%. Como mencioné, tanto el año pasado como este año, como el próximo, esperamos tener una inflación menor que la norteamericana. Y ahí me quedo para su pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Julio Velarde, por su magnífica intervención. Señores congresistas, vamos a ingresar a la etapa de intervenciones y en esta etapa pediré su mayor comprensión y síntesis en su participación. Cada uno tendrá el tiempo limitado para poder dirigirse al invitado. La dinámica de esta etapa será la siguiente. Todos nosotros vamos a intervenir y agotada nuestra participación, escucharemos al señor presidente del Banco Central de Reserva para que pueda dar su respuesta u opinión respecto a nuestras participaciones. Se brindarán opciones de réplica por parte de ustedes, los congresistas, pero siempre a través de la presidencia para desarrollar de la mejor manera esta estación. Dadas las indicaciones, vamos a proceder. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento. Bien, mientras van acopiando información por lo que veo, la presidencia tiene a bien, doctor Julio Emilio Velarde Flores, su liderazgo en la gestión y en la política monetaria de nuestro país es un hecho irrefutable que todos los peruanos se lo agradecemos. Y eso ha conllevado, entre otros aspectos, a garantizar la estabilidad monetaria de nuestro país y a un manejo oportuno de las reservas internacionales netas. De parte de la presidencia de la Comisión, tengo a bien formularle las siguientes preguntas sobre las diferentes temáticas importantes para nuestro país. Sobre las implicancias del retiro de fondos de pensiones, número 1. Considerando la aprobación del octavo retiro de los fondos de pensiones en las AFPs, ¿qué consideraciones uno debe tener para el uso de ese dinero por parte de la población peruana? ¿Y de qué manera afectaría al mercado de capitales y a las principales variables asociadas a la política monetaria? Sobre la actividad económica peruana. El último reporte de inflación del BCR revisa al alza el crecimiento del PBI para el presente año 2025 de 3,1% a 3,2%, considerando que la proyección de dicho crecimiento para el Ministerio de Economía y Finanzas es 3,5%, mientras que para la OCDE es 2,8%. ¿Cuáles son los principales factores que podrían determinar alcanzar la proyección realizada por el MEF? Tercero, dada la coyuntura histórica de altos precios de minerales, ¿qué debemos hacer como Estado peruano para aprovechar dicha coyuntura a fin de garantizar que más peruanos sientan los resultados de una política económica exitosa cimentada en las reformas profundas de los inicios de los 90?
Número 4. Considerando que China es el país con mayor participación en las exportaciones totales de nuestro país, ¿cómo afectarán la desaceleración de China a los términos de intercambio y al crecimiento del Perú en el corto plazo? Asimismo, sobre la inversión privada. Número 5. De igual forma, en el último reporte de inflación del BCR se revisó al alza el crecimiento de la inversión privada, considerando que las expectativas empresariales durante los últimos 15 meses están en el tramo optimista y que la inversión privada ha crecido 9% durante el primer semestre de este año. ¿Cuál considera usted que son los factores más importantes que determinan el crecimiento de la inversión privada y qué podemos hacer para seguir fortaleciéndola? Sobre la repercusión del déficit fiscal en la economía. Número 6. El BCR proyecta que el déficit fiscal del año 2025 cerrará en 2,4% del Producto Bruto Interno, considerando que la regla fiscal es 2,2% del PBI para este año y que el MEF indica que sí se cumplirá. ¿Cómo afectará o afectaría en las decisiones de política monetaria una posible situación adversa? Número 7. Considerando que el sol es la moneda más estable de la región, al menos desde inicio de los 2000, ¿cuáles han sido las principales medidas de política monetaria que ha ocasionado que nuestro tipo de cambio sea estable respecto al pasado y al resto de países de América Latina? Sobre el mercado de capitales. Número 1. Según lo mostrado en su exposición, se indica que la tasa de interés del bono peruano es la segunda más baja de la región. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se explica este hecho y qué beneficios trae para la actividad económica? Número 2. ¿Qué reformas del mercado de capitales considera prioritarias para mejorar la transmisión de la política monetaria en el Perú? Y finalmente, señor Velarde, recomendaciones para el próximo gobierno. ¿Cuáles son los principales riesgos que usted considera que puede enfrentar la economía peruana este año y el próximo? ¿Y qué recomendaciones daría a los niveles de gobierno que se van y a los que postulan para presidirlo? Esas son las preguntas formuladas desde la presidencia, señor Julio Velarde. Sí, ahora sí, damos el uso de la palabra a la congresista María del Carmen Alba Prieto. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Un saludo especial al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y a su funcionario que lo acompaña. Bueno, en primer lugar, felicitar. Creo que no podemos dejar de felicitar siempre a nuestro presidente del BCR por tantos homenajes y premios que ha recibido, considerado como el mejor presidente del BCR, ya creo que ya no de Latinoamérica, sino del mundo. Y agradecerle todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años, que gracias a usted, y hay que decirlo a través de la mesa, señor presidente, tenemos la economía que tenemos hoy en día. Sabemos que pasamos por un momento muy difícil en el gobierno de Castillo y que si no hubiera sido por la independencia y por el trabajo del BCR, otra sería la historia y la economía de nuestro país. Y pensando en ello, creo que a todos los peruanos nos preocupa. Sabemos que tenemos elecciones en abril del próximo año y cuando hay elecciones, la economía también se altera, se mueve todo. Ya hablan de que, claro, ahora está bajo el dólar, pero que en enero va a subir exponencialmente. Y en fin, sabemos que existen esos movimientos en lo que es el sol, el dólar, y en fin, la economía. Entonces, un poco, ya sé que no tiene una bolita mágica ni es pitonizo, pero creo que lo que a todos nos preocupa, ya que se acercan las elecciones, es qué va a pasar el próximo año, ¿no? Previos a las elecciones, con nuestra economía, y qué es lo que está pensando hacer al respecto, y un poco, creo, para
informar y tranquilizar a todos los peruanos, el peruano de a pie, que es el que no sabe mucho de economía, pero que se preocupa cada vez que hay elecciones. Sabemos que la economía se maneja diferente. Así que eso, señor presidente, es lo único que quisiera plantear, y nuevamente mis felicitaciones al doctor Velarde. Muchísimas gracias, congresista María Carmen Alba, expresidenta del Congreso de la República de este país, en este periodo. Me parece muy atinadas sus preguntas también. La presidencia ha tenido a bien alcanzarle el pliego de preguntas que le hemos formulado para que lo tenga impreso, doctor Velarde. Congresista Ilis López Ureña, adelante, por favor. Presidente, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días por su intermedio al presidente del Banco Central, doctor Julio Velarde. Es un gusto siempre saludarlo, doctor. Hay unos datos duros acá del PBI respecto a la demanda interna sobre la observación por el consumo y la inversión privada, ¿no? El 2026 viene a 3%. Tiene definitivamente que ver con el proceso electoral que va a venir, que se van a ver. Eso, si nosotros, y esta un poco desaceleración de los mercados internacionales, de alguna manera va a golpear, y no estamos en el país resolviendo algunos temas que debíamos haberlo resuelto ya. Y me refiero específicamente al tema del tope de tasas, esta mal llamada ley contra la usura, que lo que ha hecho es generar mayor informalidad internamente y que está golpeando pues a la economía, sobre todo de los micro y pequeños empresarios. Entonces, hemos conversado mucho sobre este tema y yo quería preguntarle cómo sigue afectando este tope de tasas, que lo que no hace es evidenciar el riesgo, al contrario, expone a miles de peruanos, a más de medio millón de peruanos, y que los lleva a buscar un crédito informal, contribuyendo este tema con la alta informalidad que tiene el Perú. Entonces, desde el Banco Central, me gustaría que se comente este tema, porque eso va directamente a la información de todos los peruanos del día a día. Y para culminar esta intervención, presidente, yo creo que es necesario que debamos seguir impulsando. Él está en una reconsideración en el Pleno, hemos logrado una primera votación. Considero que podemos dejar al país en este momento de transición un acceso claro al crédito, y eso es necesario hacerlo eliminando ese tope de tasas que tanto daño le ha hecho y ha favorecido sobre todo a los extorsionadores y a los créditos gota a gota. Solo eso. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Ilis López. Sí, tiene la palabra la congresista María de Carmen Alba Prieto. Gracias, adelante. presidente. Una última pregunta, si me permite. A través de usted, al presidente del Banco Central de Reserva, si considera el doctor Velarde que el país debe avanzar hacia una moneda digital y cómo ayudaría a ello a la inclusión financiera. Eso es todo, presidente. Muy bien. ¿Algún otro congresista que quiera hacer el uso de la palabra en este momento? Bien, señores congresistas, vamos a dar el uso de la palabra al señor Velarde Flores para que nos haga las precisiones al respecto de las preguntas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Como decía tal vez por el final, tenemos un piloto de moneda digital. Yo lo he hecho con una telefónica, con Vitel. Pueden participar otros, pero fue la empresa que presentó para el piloto. Está más en zonas rurales. Y esta moneda digital, que no es compartida por todos los bancos centrales. Algunos creen que las billeteras digitales que ya existen, como YAPE, PRIN, digamos acá, serían suficientes.
Por lo que vimos es que en zonas en que no hay penetración bancaria, la moneda digital puede volverse un primer paso para que se bancarice luego. Y hay una cantidad de usuarios bastante grande, cerca de 100.000 creo que son los usuarios ahora, y esperamos, es un piloto, vamos a ver cómo funciona. El dinero que captan estos tiene que estar en el Banco Central, y es un esfuerzo que están haciendo varios bancos, el Banco Central Europeo lo está haciendo, el Banco Central de Estados Unidos comenzó a hacerlo, pero Trump le dijo que no siga en ese camino, entonces ya lo ha abandonado. Y yo diría que probablemente 25 o 30 bancos centrales están trabajando en eso. Y no todos, como digo, algunos creen que es innecesario. Y vamos a ver cómo progresa. Y está ligado a lo que comentaba la pregunta del congresista López, Luis López. El principal problema del tope de la tasa de interés es que se parte de la idea que la institución financiera A le va a prestar una tasa menor. Siempre no le presta. El margen, lo que están dentro del tope, muy cerca del tope, puede que le preste. Pero al otro siempre no le presta. O sea, no se ha ganado nada. La señora González, que querían que le cobre menos, siempre no recibe el préstamo. Se excluye, no es que el banco preste a una tasa menor, ¿no? Ya ha pasado en todo el mundo. Incluso en países desarrollados lo que se ha visto también va parte del sector informal. No este informal completamente mafioso que estamos hablando acá, sino puede ser sector informal, como había antes acá, que en cada empresa tenía un prestamista informal que estaba cerca, conocía a los trabajadores, etc., ¿no? Ahora, desgraciadamente, ha pasado a un terreno ya más criminal, si se quiere, ¿no? Pero el problema del tope es que no hace que se preste, simplemente no se presta a esa tasa más baja, ¿no? Es una medida casi inútil. Es cierto, pero está muy cerca al margen, digo, al tope, ¿no? Yendo a las preguntas de... Voy a contar la primera pregunta de la congresista. Primero, tal vez agradecer, probablemente nunca hemos tenido tan buenos directores nombrados por el Congreso como esta oportunidad. Y agradecer al Congreso realmente por esa decisión. Se puso a profesionales más que a personas ligadas a un partido político, etcétera, más que una cuota, ¿no? Y creo que eso ha sido realmente un factor que hay que agradecer para que el Banco Central hubiera podido continuar funcionando de una manera adecuada. Pues voy a contestar la pregunta y a contestar la del presidente. El retiro de fondo de pensiones, bueno, estoy en una minoría. En todas partes hay un sistema obligatorio de pensiones. En muy pocos países no hay. Toda América Latina tiene un sistema obligatorio. El problema es que la gente no ahorra. Siempre es optimista que va a ahorrar después. O creo que este pequeño negocio me va a ir bien. Y la verdad es que la mitad de las empresas, pequeñas empresas, quiebran ante los 5 años. En todo el mundo, no solo en Perú. Uno cree que tiene la vida empresarial y que con eso va a hacer dinero y después se queda realmente en la vejez y recursos. Y lo que uno ve ahora, además, es cada vez menos hijos por familia. Cuando vi que en Puno, según INEI, los hijos por mujer están en 2 hijos por mujer, para que se mantenga la porcentaje 2,1. En Perú está en 1,8. Para las ciudades similares a Lima, Santiago, Bogotá, están en 1 hijo por mujer. O sea, cada generación en principio quedaría la población a la mitad, para que uno tenga idea. Pensar realmente que los hijos van a mantener a los padres va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces sí es un problema. O sea, no voy a defender el FP, no, lo que tiene que haber un sistema de pensiones, eso es indispensable. Y la verdad que el mejor sistema de pensiones probablemente con una población que hacer decreciente es cuentas individuales. Sistema de reparto ya no da. Sistema de reparto se dio con Bismarck del siglo XIX cuando había muchos jóvenes y pocos viejos. Ahora es al revés, va a haber pocos jóvenes y muchos viejos. Y vamos a tener, creo, la desgracia de ser viejos antes de ser ricos. O sea, los países desarrollados ya son ricos, pueden tener más recursos para distribuir a la población mayor. Nosotros realmente todavía vamos a ser viejos antes ricos, ¿no? Y eso va a ser una tragedia para mucha gente. Es cierto que cubre solo una parte de la población, pero aún así es importante. Y son varias cosas, pero ya serían detalles que uno tendría que meterse. El problema es de cotizaciones. Si una persona ha trabajado permanentemente, va a tener una buena pensión. Si ha cotizado siempre. Lo sé por mi caso, me lo puedo comentar en mi caso.
El problema es que cotizan como 40% de los meses. Entonces, si uno cotiza menos de la mitad del tiempo, obviamente la pensión no va a ser muy buena, ¿no? Bueno, y hay otros factores. ¿Cómo afectó el mercado, me decía usted? Mencionó el bono del Tesoro. El bono del Tesoro llegó a 5,7. Se anunció que iba a haber retiro, nuevo retiro, subió a 5,9 la tasa. Y la tasa del bono a 10 años es lo que marca la tasa de hipotecas. ¿Por qué voy a prestarle a Juan Pérez para una hipoteca si puedo comprar un bono a tal tasa? El bono me pone el piso para tasa hipotecaria. O sea, en un caso, compro un bono del Estado sin ningún riesgo, en una sola operación, otra industria de papeles, etc. Pone un piso para cuánto cobra una tasa hipotecaria, ¿no? Bono de largo plazo de las empresas ya no hay. Emite solo a corto plazo, por no haber el gran comprador que las FPs. Si no hubiera habido FPs nunca, probablemente hubiera cerrado un mecanismo de mercado que habría que a otros, o compañías de seguros, otros estarían comprando, porque el gran comprador desapareció, bruscamente, ¿no? O sea, sí ha tenido efectos negativos, pero bueno, no es el punto a tratar ahora. Me pone revisión al alza de crecimiento de 3,1 a 3,2. Hemos dado por los resultados, básicamente, todavía subsiste incertidumbre, algo de lo que comentó la congresista Alba, de ciudad electoral, que puede afectar, espero que no mucho, pero puede afectar, pues estamos siendo algo moderados en cuanto a la proyección de crecimiento. Ojalá sea más alta, ojalá sea 3,3, 3,4, la proyección oficial es 3,2 ahora, ¿no? La mayor parte de si la OECD es un poco baja a 2,8, la mayor parte de los bancos están elevando a una tasa más próxima nuestra, 3,1, 3,2 en cuanto a proyección de crecimiento. Antes era 2,8, 2,9. Si uno ve la mayor parte de los bancos que siguen continuamente ya han elevado la tasa a 3,1 hasta 3,2 como nosotros, ¿no? Más de 3,2 sí, no hay ninguno, creo, que esté proyectando ahora, ¿no? Ojalá sea. Dependemos mucho de los precios de exportación. Debiera depender menos. Por eso creé el Fondo de Estabilización hace ya 20 años casi, para precisamente cuando cayeran los precios hubieran los recursos para que la inversión no tuviera que ajustarse bruscamente. Lo digo porque a pesar de tener un fondo de estabilización, en 2014 la inversión pública pasó de crecer a 2 dígitos a caer 2 dígitos. El crecimiento lo trajo hacia abajo. Realmente con estos precios lo que correspondía no es un déficit más bajo, correspondía superávit. Es precisamente el aumento de precios altos, de mayores ingresos fiscales, que uno guarda pan para mayo, que este fondo de estabilización se alimenta para ser usado más bien en los momentos en que los precios caen. En ese sentido, tal vez ahora lo que correspondía es más un superávit que un déficit, por los precios altos, ¿no? Si hubiera una regla como había en Chile, pongamos, hubiera tenido que haber necesariamente un superávit para alimentar este fondo de estabilización. Pero acá no basta con que los precios sean altos. Mencioné el 50-51 que se creció a tasa de casi 9%, sino que hay el ambiente para que ese optimismo derivado de los precios más altos, ingresos más altos, se pueda hacer una inversión. Y es simplificar, etc. Cuando uno ve lo que era un proyecto minero, el 2000, pongamos 8 o 2009, frente a lo que es ahora, todos los pasos se vuelven casi larguísimos. Cada año tienen que pedir nuevamente autorización para explosivos. Cuando es una operación continua, pero hay un montón de esas cosas que podrían simplificarse. Pues no solo minería en general, ¿no? Nos hemos llenado de trámites que hace más difícil que puedan concretarse. El ambiente de seguridad jurídica creo también se ha deteriorado de una forma u otra y eso hace que las inversiones demoren algo más. China es el país con mayor participación y está creciendo menos, pero su principal producto de exportación es cobre. Y el cobre está siendo sostenido por la demanda enorme de electricidad ahora. Siente inteligencia artificial. Está haciendo que la electricidad nueva esté yendo para alimentar estos centros de datos de inteligencia artificial. Para tener una idea, el año pasado, el crecimiento de inversión en inteligencia artificial, estos data centers y electricidad básicamente, ha sido más alta que el crecimiento de consumo en Estados Unidos. Y segundo, está habiendo la transformación energética.
queremos depender menos de combustibles fósiles, queremos tener más carros eléctricos, eso va a hacer que tienda que aumentar la generación eléctrica, el tendido eléctrico, las estaciones de gasolina van a ser sustituidas por estaciones de carga eléctrica, todo eso demanda cobre. Entonces, el sostén del precio del cobre es alto por varios años, independientemente del crecimiento de China, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? Todo eso nos ayuda bastante. Y como mencioné, más bien el mercado de exportaciones tradicionales es Estados Unidos, más de 10 veces el de China, ¿no? La inversión privada, sí, ojalá se produzca la inversión. Los años que más hemos crecido, la inversión privada crecía a 2 dígitos, eso impulsó el crecimiento. El año 2008, con cuarto trimestre, con ya la crisis de Lehman, crecimos 9,1. Fue por el crecimiento de la inversión privada que venía antes, ¿no? Eso no se está dando, tenía que hacer las condiciones para que pueda crecer. A la edad es confianza, tener seguridad de futuro, tener un Estado de Derecho, etcétera. No creo que voy a responder de repente en un momento. Bueno, el déficit fiscal mencioné que probablemente dado los ingresos de exportación tendría que haber un déficit más bajo, incluso superávit. El sol, me pregunta, ¿el sol la moneda más estable? Sí, pero no es un resultado que hayamos buscado. Tenemos la moneda más estable porque tenemos la inflación más baja. Si tenemos una inflación similar a Estados Unidos, no esperaría que el tipo de cambio no sea tan distinto. Ahora, ha fluctuado. En un momento hemos llegado a 2.50, hemos llegado a 4.15. Hoy estamos debajo de 3.50, 3.47, algo, terminamos ayer. Pero no es que buscamos evitar volatilidad y tener inflación baja. Y el resultado ha sido un tipo de cambio estable, pero no es que estemos buscando necesariamente el tipo de cambio estable, ¿no? Los bonos menciones, es la más baja en moneda local. En dólares ya Uruguay tiene una tasa más baja que nosotros. Y acá voy de repente, aparte de lo que mencionaba para el siguiente, Uruguay en las últimas elecciones no importaba quién ganara, puede ser la derecha o puede ser la izquierda. No se esperaba que cambiara fundamentalmente la política. Cuando hay ese resultado no importa que gane, tiene obviamente que ser una izquierda más responsable, ¿no? No se movieron los mercados cuando ganó la izquierda a la derecha en esta. O sea, fue reemplazó un presidente de derecha por en el caso de Uruguay. No, ¿por qué Uruguay tiene en dólares una tasa más baja? En pesos no, porque tiene inflación más alta que Perú, no la puede tener tan baja, porque el presidente se considera que sus instituciones son estables, que no va a haber nadie que vaya en esa propiedad privada. Acá el problema que hay de desconfianza y lo que hemos visto en los mercados es que todavía hay gente que teme que sus ahorros puedan ser comprometidos. En un país ahorro puede ganar la izquierda, pero nadie piensa que sus ahorros pueden ser afectados. Es inconcebible, no podría pasar por la cabeza, ¿no? Acá todavía desgraciadamente pasa. Conforme tengamos instituciones más sólidas y tengamos plenamente un Estado de Derecho, rule of law, yo creo que va a tener menos efecto realmente lo que pase en las próximas elecciones, ¿no? Me quedo para ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Emilio Velarde Flores. Ahora sí entramos a las repreguntas, si es posible. ¿Alguno de los congresistas que quiera hacer alguna intervención? Adelante, por favor. Bien, señores congresistas. Quiero agradecerle de manera muy especial el hecho de que ha tocado todas las preguntas una a una. Señor Velarde, muy amable de su parte. Muchas gracias. Y quiero también agradecer al presidente del Banco Central de Reserva. No hay preguntas. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Eso quiere decir que la exposición ha sido magistral. Felicitaciones. Muchas gracias. Quiero agradecer al señor presidente del Banco Central de Reserva y lo invitamos a abandonar la sala de sesiones cuando lo considere conveniente.